Tema 35. Gestión urbanística, actuaciones integradas, sistemas de actuación, proyectos de actuación. Objeto. Las actuaciones integradas tienen por objeto la urbanización de los terrenos clasificados como suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable a fin de que alcancen la condición de solar cumpliendo los deberes establecidos. Gestión. Se desarrollan sobre agrupaciones de parcelas llamadas unidades de actuación. Utilizan como instrumento de gestión urbanística el proyecto de actuación. No obstante, cuando el proyecto de actuación no incluye las determinaciones completas sobre reparcelación, debe aprobarse después un proyecto de reparcelación. Cuando el proyecto de actuación no incluye determinaciones completas sobre urbanización, debe aprobarse después un proyecto de urbanización. Sistemas de actuación. Para la gestión de las actuaciones integradas se aplican las normas de cada sistema de actuación, que son concierto, compensación, cooperación, concurrencia y expropiación. El urbanizador debe asumir las obligaciones de los instrumentos de planeamiento y gestión, en particular los del proyecto de actuación, elaborar proyecto de reparcelación y proyecto de urbanización cuando el proyecto de actuación no incluya todas las determinaciones, ejecutar la actuación previa aprobación por el ayuntamiento de los proyectos de actuación, proyecto de urbanización y proyecto de reparcelación, financiar los gastos de urbanización sin perjuicio de la obligación de los propietarios de costearlos, responder de daños causados por la ejecución de la actuación, salvo cuando sean por el cumplimiento de los instrumentos de urbanismo o de instrucciones del ayuntamiento. Artículo 236 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Unidad de actuación. Concepto. Son superficies delimitadas de terreno interiores a los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable que definen el ámbito completo de una actuación integrada. Los terrenos para sistemas generales y dotaciones públicas deben ser considerados parte de la unidad de actuación y sus propietarios son también propietarios de la unidad de actuación a todos los efectos. Cuando alguna finca perteneciente a una unidad de actuación pertenezca a una comunidad pro indiviso, cada comunero puede disponer libremente de su parte sin necesidad del consentimiento de los demás a los solos efectos de gestión urbanística, incluido el cómputo de la mayoría para proponer determinados sistemas de actuación. Delimitación de las unidades de actuación. Modificación. Las unidades de actuación se delimitan en el instrumento de planeamiento urbanístico que establezca las determinaciones de ordenación detallada del sector. En defecto, se entiende que la unidad de actuación coincide con el sector. Las unidades de actuación pueden modificarse por los procedimientos de revisión total o modificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico. En particular, las modificaciones cuyo único objeto sea agrupación, división o nueva delimitación pueden tramitarse según el procedimiento del artículo 171, en el cual establece que corresponde al ayuntamiento la aprobación definitiva y que no es obligatorio lo dispuesto en otros artículos sobre inclusión de informes, salvo que se incurra en algún supuesto en los que la legislación del Estado lo solicita. Y es decir, es un procedimiento más simplificado para los efectos de que las modificaciones solo se refieran a cambios en agrupación, división o nueva delimitación. Artículo 238. Bienes de dominio público. Los bienes de dominio público incluidos en una unidad de actuación para los que se mantenga el mismo uso público no se ven afectados por la gestión urbanística. Cuando existan bienes de dominio público para los que los instrumentos de planeamiento establezcan un uso diferente del que motivó su afectación al uso público, para los de titularidad no municipal, el ayuntamiento instará a la correspondiente administración para su mutación de manial o desafectación. Para los de titularidad municipal se aplica la legislación sobre el régimen local y en caso de duda sobre su titularidad se entiende que son municipales. El aprovechamiento urbanístico correspondiente a la superficie de los bienes públicos pertenece a la administración titular. Artículo 239. Diferencias de aprovechamiento.
Cuando el aprovechamiento total lucrativo perteneciente a una unidad de actuación sea superior al que corresponde al conjunto de sus propietarios, el exceso corresponde al ayuntamiento y se incorpora al patrimonio municipal de suelo. Cuando el aprovechamiento total lucrativo en una unidad de actuación sea inferior al que corresponde al conjunto de sus propietarios, el ayuntamiento debe compensar la diferencia de las siguientes formas. A. Atribuir a los propietarios aprovechamiento de titularidad municipal en otras unidades de actuación. B. Abonar la diferencia por su valor en efectivo. Y C. Asumir gastos de urbanización por su valor equivalente. Artículo 240. Proyecto de actuación, objeto y determinaciones generales. Los proyectos de actuación son instrumentos de gestión urbanística que tienen por objeto programar técnica y económicamente la ejecución de las actuaciones integradas cuyo ámbito abarca una o más unidades de actuación. Los proyectos de actuación deben establecer determinaciones generales, determinaciones sobre urbanización y determinaciones sobre reparcelación. Las determinaciones generales que tienen que establecer los proyectos de actuación son: sistema de actuación propuesto, urbanizador propuesto con su domicilio para efectos de notificaciones, identificación registral de las fincas, propietarios de las fincas con su domicilio, documentos de información, planos de situación, topografía, parcelación, construcciones existentes a escala mayor que 1.000, planeamiento vigente, documentos que acrediten la capacidad de constituir una garantía entre el 5 y el 10% de los gastos de urbanización y plazos para la ejecución. Las determinaciones sobre urbanización pueden ser básicas o completas. Las determinaciones de reparcelación también pueden ser básicas o completas. Si solamente son básicas, se define se hace una definición técnica y económica de las obras y se señala un plazo para realizar las determinaciones de urbanización completas. Las determinaciones sobre la reparcelación también pueden ser básicas, en las que se establecen unos criterios sobre reparcelación y se señala un plazo para redactar las determinaciones completas. Determinaciones básicas sobre reparcelación. El objeto del proyecto de reparcelación es la reagrupación de la totalidad de las fincas pertenecientes a una unidad de actuación para su nueva división conforme al planeamiento urbanístico. Ha de establecerse la concesión de terrenos para sistemas generales y dotaciones públicas y la adjudicación de las parcelas resultantes a los propietarios, a la administración actuante y, en su caso, a la urbanizadora en proporción a sus respectivos derechos. Los proyectos de actuación pueden limitarse a señalar las bases, señalando plazo para que el urbanizador elabore el proyecto de reparcelación y criterios para la definición de los derechos de los propietarios y para valorar y adjudicar las parcelas y para compensar e indemnizar a los propietarios que procedan. Artículo 245. Determinaciones completas sobre reparcelación. A. Determinar qué terrenos son para cesión de la administración pública. Definición de los derechos a los afectados, que sean proporcionales a las superficies de sus fincas.
Prevalece la realidad física si hay discordancia entre los títulos y los terrenos. Los propietarios de obras de urbanización que se conservan tienen derecho a indemnización según el coste de reposición corregido por la antigüedad. Los propietarios de obras de urbanización que no se conservan tienen derecho a indemnización. Los propietarios de instalaciones y plantaciones existentes tienen derecho a indemnización, ya que no se pueden conservar. Los propietarios de servidumbres, derechos reales de arrendamiento que se extinguen, también tienen derecho a indemnización. Los propietarios de derechos que no se extinguen mantienen sus derechos y resultan adjudicatarios en el mismo concepto. Valoración de parcelas resultantes. Determinaciones completas de reparcelación. A. Determinación de los terrenos de cesión a las administraciones públicas. B. Definición de los derechos de los afectados. C. Valoración de parcelas resultantes. D. Adjudicación de las parcelas resultantes. Valoración de las parcelas resultantes según criterios objetivos y uniformes para las parcelas, aplicando la legislación del Estado. Como regla general, se aplica el aprovechamiento de cada parcela al valor de repercusión recogido en las ponencias de valores catastrales vigentes. Si no existen ponencias de valoración o son incongruentes con el mercado inmobiliario, la valoración se efectúa por el método residual con coeficientes de ponderación según normativa catastral. Adjudicación de las parcelas resultantes. Los propietarios deben recibir parcelas aptas para materializar el aprovechamiento que les corresponda sobre sus fincas de origen o en el lugar más próximo. No deben adjudicarse parcelas inferiores a la unidad mínima. Los restos de aprovechamiento que excedan o no lleguen pueden adjudicarse parcelas en proindiviso o si no, en efectivo. Procede en efectivo si corresponde al propietario una parcela menor de un 25% de la parcela mínima edificable. Los terrenos con construcciones que se conserven deben adjudicarse a sus propietarios, aunque se normalicen sus linderos. Los propietarios en comunidad de bienes o propiedad horizontal deben recibir parcelas en comunidad de bienes en proporción a sus derechos. Documentación del proyecto de reparcelación. Memoria de reparcelación. Planos de reparcelación, cuenta de liquidación provisional y cuenta de liquidación individual de cada afectado. En la memoria de reparcelación se incluirá una relación de los afectados, descripción de fincas, construcciones, instalaciones, descripción de cargas y derechos, descripción de fincas resultantes, descripción de plantaciones y obras y construcciones existentes. Los planos de información tienen que estar a escala 1:500. En los proyectos de urbanización puede haber determinaciones básicas o completas. Las determinaciones básicas señalan el plazo para señalar un proyecto de urbanización completo y características técnicas y económicas mínimas, y también criterios básicos de construcción. Las determinaciones completas definen con precisión técnica y económicamente la obra. En los proyectos de reparcelación también pueden establecerse determinaciones básicas o determinaciones completas. Las determinaciones En los proyectos de actuación puede haber unas determinaciones generales y también debe haber unas determinaciones de urbanización y de reparcelación. Las determinaciones de urbanización han de ser al menos básicas y fijar un plazo para la fijación de las determinaciones completas, o pueden ser completas. Las determinaciones de reparcelación han de ser al menos básicas y fijar un plazo para el proyecto de reparcelación completo. Las determinaciones básicas
parcelación han de establecer el plazo y unos criterios básicos de valoración y adjudicación de parcelas. Las determinaciones completas de reparcelación han de establecer terrenos para sucesión, derechos de los propietarios afectados, valoración de parcelas, adjudicación de parcelas resultantes y compensaciones e indemnizaciones. Sistemas de actuación. Sistema de concierto. El urbanizador es un propietario único o una comunidad de propietarios en prediviso de la totalidad de los terrenos que no pertenezcan a un uso o dominio público. Puede ser también un conjunto de propietarios, pero que garanticen solidariamente su actuación, suscribiendo un convenio por ellos, o suscribiendo un convenio urbanístico con el ayuntamiento, constituyendo una sociedad mercantil o constituyendo una asociación de propietarios. El sistema de compensación, el urbanizador es el propietario o propietarios que posean más del 50% del aprovechamiento lucrativo de la unidad de actuación, constituidos en junta de compensación. Los propietarios que quieran pueden integrarse en la junta de compensación. El ayuntamiento debe estar representado en los órganos de gobierno. Los propietarios que no deseen integrarse en la junta de compensación pueden solicitar al ayuntamiento expropiación de sus bienes y derechos en beneficio de la junta. Sistema de cooperación. El urbanizador es el ayuntamiento. Mientras que los propietarios de la unidad de actuación cooperan aportando sus terrenos y financiando la actuación. Los propietarios forman una asociación de propietarios que pueden colaborar con el ayuntamiento en todas las fases de la actuación, como determinación y recaudación de cuotas de urbanización, conservación de la urbanización e incluso asumir algunas de las facultades de urbanización que los delega el ayuntamiento. Los propietarios pueden en todo momento solicitar al ayuntamiento la expropiación y el ayuntamiento puede expropiar a los propietarios que incumplan sus obligaciones. Sistema de actuación por concurrencia. El urbanizador sería una persona física o jurídica seleccionada por concurso por la administración actuante y retribuida por los propietarios. Sistema de expropiación. El urbanizador es el ayuntamiento u otra administración pública que expropia todos los bienes y derechos, subrogándose a los derechos y deberes de los propietarios originales. Cambio del sistema de actuación. El ayuntamiento de oficio o a instancia de interesados puede acordar un cambio del sistema de actuación o derogación del proyecto de actuación cuando se incumplan plazos del proyecto de actuación o de los demás instrumentos de gestión urbanística o de planeamiento urbanístico, cuando el urbanizador pierda las condiciones que le habilitaban para ello, cuando el propio urbanizador solicite el cambio por haber adquirido las condiciones necesarias para desarrollar la actuación mediante otro sistema.